hacia una parroquia sinodal. ¿Ya? Bueno, pues ayer reflexionábamos sobre cómo el Papa Francisco está llamando a la Iglesia a redescubrir su naturaleza profundamente sinodal. Decimos, la Iglesia siempre ha sido sinodal. ¿Ya? Esta palabra quizá no estaba de moda hace unos años, pero siempre ha sido sinodal. Bueno, ya reflexionábamos lo que era sinodalidad ayer y ¿en dónde nos apoyamos? Ayer lo estudiábamos, ¿verdad? ¿Dónde podía estar el origen de la sinodalidad? Bíblico, o sea. Hechos de los Apóstoles, ¿qué capítulo? 15. Muy bien, entonces, y hablaba, ¿verdad? Pues sí, rápidamente, cómo, bueno, pues la primera comunidad cristiana no les fue fácil llegar a las grandes conclusiones, a definiciones que nosotros tenemos hoy y pensamos que eso es de toda la vida. Y bueno, eso fue un trabajo de profundización muy grande y a veces de discusión también entre ellos. Entonces vemos como en Antioquía, o sea, la primera afirmación era que nadie podía ser bautizado sin antes haberse sido circuncidado, es decir, ser judío. Pero luego los de Antioquía se sorprenden cuando se dan cuenta que el Espíritu Santo se está manifestando, se está revelando también a los que llamaban ellos paganos, no circuncidados, ¿no? Y bueno, esto les hace pensar tanto que, bueno, se lo comunican a Jerusalén, en Jerusalén se escandalizan enteros y luego pues tienen que venir ellos ya a hacer una reunión, por tanto, parece que fue muy serio la cuestión, ¿ya? Entonces, el sínodo de Jerusalén, pues lo llaman el concilio, ¿de qué? El concilio de Jerusalén, exacto. Entonces, bueno, pues ahí lo discuten, lo ven y parece ser que no era a costa de, a veces como nosotros tenemos las reuniones en nuestras capillas, ¿verdad? Así, bueno, a ojo de buen cubero. Es decir, no sé, como los criterios de tierra a tierra, ¿no? Eso no. Entonces ellos oran juntos, invocan al Espíritu, que a veces es lo que a nosotros nos falta, y hoy volveremos sobre ello, ¿verdad? Y invocan al Espíritu, y el Espíritu les viene, les ilumina, y se dan cuenta que efectivamente a los paganos que el Espíritu Santo les da esa vocación, ¿verdad?, del cristianismo, les da esa inspiración, tienen que ser bautizados. Que ya la circuncisión, la ley de Moisés, había sido algo bueno, ¿verdad?, necesario, pero se podía sustituir, o al menos tenía su caducidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues por la muerte y resurrección de Cristo, pues somos salvos, ¿verdad?, sin más ritos ni más cosas. Eso es. Y entonces ellos se dan cuenta, bueno, y acogen pues esa moción del Espíritu, hacen una carta, es decir, lo comunican a la comunidad y la envían a Antioquía. Por tanto, eran los 3 pasos que siguieron, ¿verdad? Primero, bueno, tienen el problema grande, pero no acaban a los puños, ¿verdad?, sino que lo discuten, posiblemente habría una discusión fuerte entre ellos, ¿verdad? Después oran, ¿ya? Y el Espíritu es el que, y no oran en un momento, una oración pequeñita, sino que oraron durante mucho tiempo, hasta que el Espíritu, pues también como que hizo una conversión grande en cada uno de ellos, ¿no? Llegaron a esa convicción que acabamos de decir, que la muerte y resurrección de Cristo llega, ¿verdad?, es suficiente para salvarnos, y bueno, y al final pues hacen unas conclusiones, una carta, y la envían a la comunidad. Pues esos 3 pasos son bien importantes para nosotros a la hora de tomar una decisión importante, ¿no?, en nuestras capillas, en la iglesia, y también en nuestras capillas, en las parroquias. Bueno, pues eso estuvimos diciendo, ¿no?
Bueno, entonces el Papa dice que hay que redescubrir profundamente la sinodalidad, el sínodo, o sea, lo que esto significa, ¿verdad? Este redescubrimiento de las raíces sinodales de la Iglesia implicarán un proceso de aprender juntos. Es decir, a esto no se puede llegar una persona, yo solo porque, o yo sola, porque soy súper inteligente y me basto y me sobro. Pues no, esto no funciona así, sino que funciona por la oración, el discernimiento, y no hecho personalmente, solo, también personal, pero no solo, sino como comunidad. Y ahí está el juntos, sinodalidad, caminamos juntos, quiere decir, ¿verdad? Bueno, entonces tiene que ser eso con toda la Iglesia e implica un proceso de aprender juntos, el caminar juntos es ir aprendiendo de ese camino juntos, humildemente, sin creernos más que nadie. Por tanto, lo bueno, lo normal nuestro, ¿verdad? Lo típico del cristiano es ser humilde. Cuando nos creemos mucha cosa, ya no hay nada. El otro día estábamos dando sapienciales allá en el seminario y decíamos esto, ¿verdad? Con Eclesiástico dice el que se cree mucho, el que tiene mucho orgullo, pues en él ha desaparecido la sabiduría, ya no es sabio, ya no es santo, eso ya no es de Dios, el orgullo. Bueno, pues entonces por eso dice humildemente, como Dios nos llama a ser iglesia en el tercer milenio, es decir, ahora, en nuestro ahora, ¿verdad? Ahí tenemos que ser iglesia. Pero qué bien y cómo nos ilumina el conocer la Iglesia de los primeros tiempos, ¿verdad? De la primera generación, cómo nos ilumina. Decimos también cómo el discernimiento auténtico es posible cuando hay tiempos para reflexionar profunda con la reflexión profunda, y un espíritu de confianza mutua, de fe común y un propósito compartido, es decir, de confianza mutua. El espíritu no se nos revela si entre nosotros no hay una buena relación también, ¿verdad? Tiene que haber una confianza grande, una fe en la que creemos juntos también, ¿verdad? Y un propósito compartido, es decir, un deseo de cambiar, de buscar la verdad y de una vez conocida, seguirla, ¿ya? Y esto tiene que ser todos juntos, ¿no? No es, el individualismo también se riñe mucho con la Iglesia, con nuestra forma de ser comunidad. También decíamos que la sinodalidad representa el camino por el cual la Iglesia puede ser renovada por la acción del Espíritu Santo, escuchando juntos lo que Dios tiene que decir a su pueblo, el escuchar, pero escuchar juntos. Claro que hay una escucha individual también, no queremos decir que ahora lo comunitario sustituye a lo individual, no. Necesitamos orar, tener una fe personal, individual, ¿verdad? Pero sin que sea individualista, es decir, esa fe personal la tenemos que poner también en común, ¿ya? Entonces, hacer una fe comunitaria. También recordábamos ayer lo que el Papa Francisco dijo en la celebración del 50 aniversario de la inauguración del sínodo. Saben que el sínodo es como proclamado, promulgado por el Vaticano II, y entonces Pablo VI pues lo da a los 2 años, ¿ya? Entonces empieza el primer sínodo de los obispos, ¿no? Bueno, entonces dice que, vamos a leer un párrafo muy largo dice, también recordamos, bueno, pues lo que el Papa dijo en la celebración, en la inauguración del 50 aniversario del sínodo. Dice, el sínodo constituye una de las herramientas más preciosas que el Concilio Vaticano II nos ha dado.
una de las herramientas más preciosas, dice él. Herencias, bueno, pues herencias, gracias. ¿Ya? Y si bien el sínodo de los obispos se ha celebrado hasta ahora como una reunión de obispos, ¿verdad? Bajo la autoridad del Papa, por supuesto, sin ella no hacemos nada, pero hoy la Iglesia ya no le llega con eso, ¿ya? Sino que ella dice que todo el pueblo de Dios tiene que hacer este camino sinodal, no solamente los obispos, aunque, bueno, puede haber y hay, ¿verdad? Sínodos de obispos, ¿cómo que no? ¿Ya? Pero también el Papa quiere que nosotros, los laicos, estemos bien comprometidos también con esta búsqueda, ¿no? Que no digamos, no, esto es cosa de los obispos, de los sacerdotes, no, nosotros también tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, ¿ya? No solo ni siempre, sino un camino para todos los fieles, en el que cada iglesia local tiene un papel que desempeñar. Tanto ayer también hablábamos de, bueno, los sínodos que podían ser de dos tipos, ¿verdad? El bien general y también un sínodo particular cuando lo hace una iglesia, una diócesis determinada. Bueno. El Concilio Vaticano II, ¿cuándo acabó el concilio? 65. ¿Cuándo empezó? Sí. Bueno, pues 62, 63. El Concilio Vaticano II recordó con mucha fuerza el sentido de que todos los bautizados, tanto la jerarquía como los laicos, estamos llamados a ser participantes activos en la misión salvífica de la Iglesia. Y esto lo dice Lumen Gentium 32 y 33. Por tanto, debemos de vivir con esta conciencia de somos participantes activos. No somos cristianos de segunda, no. La jerarquía no es la primera tampoco. Vamos caminando. Por supuesto, pues nuestros obispos les tenemos un gran respeto y les damos gracias a Dios por cada uno de ellos, ¿no? Sabemos que son como una garantía para nosotros, así como decimos que es un dogma, y nosotros a veces decimos, un dogma es la obligación que tenemos de creer en algo. Pues un obispo no es la obligación, como el dogma tampoco es una garantía de decir, la Iglesia nos presenta esta verdad, podemos creer en ella. Y los obispos, pues Papa por supuesto que es obispo, pues los obispos para nosotros son iguales. A nivel humano a lo mejor tienen algún defecto, ¿ya? Pero nosotros sabemos por la fe que son los guías que Dios nos pone, ¿verdad?, en nuestro camino. Entonces, son certezas. Los sínodos recientes han examinado temas como la nueva evangelización, recuerdan, ¿verdad?, el sínodo de la evangelización, la familia, los jóvenes, la Amazonía, y el presente ha sido ¿qué? Sínodo de la sinodalidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué este nombre? Nos preguntamos. ¿Por qué han escogido? Qué raro, ¿verdad? Podían haber elegido pues cualquier tema que nos preocupa. Pues fíjate, la increencia, tantas cosas, ¿no?, que nos puede preocupar. Sin embargo, qué raro. Pues no es raro, lo van a ver que no. Porque la sinodalidad es el modo de ser iglesia. No hay otra manera, ¿verdad? Somos comunión, ¿ya? Somos iglesia también. Y esto es sinodalidad. No podemos ser iglesia así en particular. Yo voy, celebro la Eucaristía y me meto en mi casa. No, tenemos que vivir la fe juntos, ¿verdad? Y el compromiso de la fe juntos, compartirlo y todos, pues eso, evangelizar juntos. No podemos, el individualismo no nos pertenece. Por tanto,
¿Por qué el tema de la sinodalidad? Dice, porque la sinodalidad es el modo de ser iglesia, no puede ser de otra manera. Todos estamos llamados, en virtud de nuestro bautismo, como bautizados, a ser participantes activos en la vida de la iglesia, activos. ¿Cuántas veces nos disculpamos? Decimos, es que yo no puedo ser catequista. Bueno, pero alguna cosa podrá ser. A lo mejor sí, no tienes la formación para ser catequista o yo qué sé, para algún otro ministerio, pero todos podemos servir, ¿verdad? Todos podemos acompañar a un enfermo, escuchar a alguien que sufre, dar un abrazo y un beso a un niño o a una anciana o a una persona que está mal, tantas cosas. Eso es evangelizar, ¿ya? En parroquias, y eso, o sea, participar activamente pues, en las parroquias, pequeñas comunidades cristianas, movimientos y asociaciones laicales, comunidades religiosas y otras formas de comunicación, de comunión, perdón, es que a veces no veo bien de la pantalla esta. Mujeres y hombres, jóvenes, niños, ancianos, todos estamos invitados a escucharnos unos a otros para escuchar los impulsos del Espíritu Santo. ¿Qué idea tan hermosa es esta? Es decir, nosotros, desde el individualismo, pues yo no soy quien para decir si el Espíritu no nos va a atender o si no soy quien para decirlo, pero desde luego lo que tenemos claro es que a Dios tenemos que acudir en comunidad, ¿ya? Y entonces es bonito esto que dice, para escucharnos a nosotros y escuchándonos a nosotros mismos y a través de lo que el otro me dice, el Espíritu Santo me está hablando también, ¿ya? Y lo vamos a ver ahora en ese ejercicio que vamos a poner. Que viene, Espíritu Santo, que viene a guiar nuestros esfuerzos humanos, infundiendo vida y vitalidad en la Iglesia y llevándonos a una comunión tan profunda para nuestra misión en el mundo. Es decir, que necesitamos esa fuerza del Espíritu. Esa fuerza del Espíritu la recibimos en comunidad, en comunión, ¿ya? Y esa es la que nos va a impulsar a evangelizar, a llevar el Evangelio. Por tanto, es un juego que tiene todas las piezas y las piezas tienen que coincidir, ¿verdad? No nos podemos quedar con una sola y decir, oye, yo estoy bautizado, voy a misa todos los domingos, pero me quedo en casa. Pues no parece que sea así, ¿eh? Cuando nosotros compartimos, se nos manifiesta el Espíritu, pero se nos manifiesta en comunidad, se manifiesta a través de lo que al otro le inspira y lo comparte. Y al compartirlo, estamos también nosotros siendo beneficiados de eso, ¿ya? Bueno, entonces, a medida que la Iglesia se embarca en este camino sinodal, para la Iglesia pues tampoco fue fácil, pero lo aprendieron de Jesús. Jesús fue sinodal, lo diríamos ayer, ¿no? Pero caminó con sus discípulos también. Él, lo veíamos en el Evangelio de Marcos, dice que cuando Juan Bautista dejó, ¿verdad? Fue preso, entonces aparece Jesús. Así lo hace aparecer Marcos, ¿verdad? Y Marcos no tiene infancia de Jesús, nada, nos lo presenta así ya de grande. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Eso es. Por tanto, él podía haber dicho, bueno, yo soy grandísimo, soy súper inteligente y entonces me basto solo. Pues no, empieza a elegir a sus discípulos. Y hasta no tener el grupo de discípulos, no empieza la misión, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues que esto lo tengamos muy seguro, que aunque seamos muy válidos, que nadie nos lo niega, pero tenemos que ser siempre en comunidad, ¿de acuerdo? Pues por eso decimos que a medida que la Iglesia se embarca en este camino sinodal, debemos esforzarnos por adentrarnos en experiencias de auténtica escucha y discernimiento. Quedémonos con esto. Tenemos que embarcarnos, que unirnos
o tratar de conseguir estas experiencias de auténtica escucha y discernimiento, de búsqueda y oración compartida. Solo en la oración compartida ya se nos manifiesta realmente Dios en la Iglesia. Por ello, en este sínodo se practicó mucho un método llamado conversación en el espíritu. Bueno, os lo explico un poco antes de que mi amigo Zazo lo diga ahí también, ¿verdad? Conversación en el espíritu consiste, más o menos, ¿verdad? Yo soy de pueblo, entonces, así dicho, muy sencillamente, en que cada uno de nosotros ora, ¿ya? Ora con un texto, a lo mejor con varios textos. Es decir, hay una cuestión a discernir, ¿ya? A decir, ¿qué pensará el Espíritu Santo? ¿Qué querrá Dios de esto? ¿Qué querrá? Y entonces hay dos posturas. Una postura es decir, pues yo opino, yo creo, bueno, pues ese yo opino, yo creo, a veces de dónde lo sacamos, ¿verdad? Pues de la mentalidad que a veces hay en la calle, a veces lo que hablan ahí son las vísceras nuestras, las manías que tenemos, que es normal, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que discernir algo, tenemos que abandonarnos un poco, dejar ese pensamiento de yo creo, yo opino, sino ir a la oración, ir a un texto bíblico y cada uno en su casa, igual por la noche, ¿verdad? A la mañana es la reunión y por la noche ora sobre ese texto, ora sobre ese texto. Y luego, pues por la mañana, por ejemplo, pues se junta el grupo y se comparten esto que el Espíritu les ha revelado, les ha dicho, ¿ya? Lo comparten sobre un tema concreto, ¿ya? Entonces ahí ya no van a hablar de yo pienso, yo creo, él hizo mal, o hay que hacerle mal también, y todas esas cosas que a veces esas conclusiones que sacamos, ¿verdad? Y que eso que nos salen de las vísceras, de lo más humano, y si no, el espíritu. O sea, tú ya vienes con esa idea de lo que el espíritu en oración, bueno, pues has ido descubriendo, ¿no? Bueno, entonces ahí lo comparten. Bueno, pues en esto consiste lo que vamos a ver ahora. La conversación espiritual es un método de discernimiento comunitario que requiere comenzar con el discernimiento personal. Por eso es importante preparar la reunión dedicando un tiempo, cada uno privadamente, en su casa, antes de ir a la reunión, a rezar sobre el tema que se proponga y a tratar de responder 3 preguntas. ¿Qué experimento? ¿Por qué lo experimento? ¿Y hacia dónde me conduce lo que experimento? Las reuniones de discernimiento comunitario, las conversaciones espirituales, comienzan con un momento prolongado de oración invocando al Espíritu. Pero atentos, no es para rezar primero y luego pasar a otra cosa, sino para que toda la reunión se desarrolle en un clima de oración. Es importante que no perdamos nunca de vista lo que hemos rezado al principio, cómo hemos invocado al Espíritu y qué pasaje de la palabra de Dios está iluminando ese momento de discernimiento común. La primera ronda de intervenciones es para compartir lo que cada uno ha rezado en casa acerca del tema propuesto. Es importante que hablen todos, porque el Espíritu puede hablar a través de cualquiera, que comuniquemos lo que hemos rezado, es decir, las emociones interiores, y que no nos interrumpamos. No es un momento para entrar en debate, sino para escuchar lo que el Espíritu Santo ha suscitado en el corazón de cada uno. Pisamos tierra sagrada, el Espíritu habla, nosotros acogemos sin interrumpir.
Entre una ronda y otra, recordemos guardar siempre un momento de silencio para que podamos ver cómo lo que ha dicho el hermano resuena en nuestro corazón y podamos hallar en él alguno de los frutos del Espíritu que nos dicen: eso puede venir de Dios. En la segunda ronda volvemos a hablar todos, pero en esta ocasión no hablamos de lo nuestro, sino que hacemos resonancia de lo que otra persona del grupo ha dicho. De esta opinión, de esa intervención, en mí se ha suscitado este momento de alegría, este signo de la presencia del Espíritu, y lo ponemos en común. Finalmente, en la tercera ronda, se trata de intentar encontrar entre todos cuáles son las líneas más fuertes que ha ido suscitando el Espíritu con todo lo que hemos hablado. Puede que hallemos unanimidad o al menos un sentimiento de que una idea realmente viene de Dios. Entonces, a por la decisión. Si no la hemos hallado, bueno, pues entonces tendremos que ver cómo actuar, sabiendo que si no hay signos claros que viene de Dios, es siempre una decisión provisional. Pero no tengamos miedo, Dios actúa y a veces incluso con nuestros errores. La persona que modere la reunión tiene que, en primer lugar, haber determinado claramente cuál es el asunto a discernir, para que no se divague, sino que todos los miembros del grupo tengan claro de qué se va a tratar. En segundo lugar, conviene que haya propuesto previamente algún texto bíblico que pueda iluminar esa cuestión y que cada miembro del grupo trabajará en la oración personal. Y es muy importante que, una vez que comienza la reunión, limite los turnos de intervenciones para que no sean excesivamente largos. Una intervención no tiene por qué durar más de 3 minutos, y para que se respete el turno de palabra y el clima de acogida, de comunidad, de fraternidad que debe reinar en la sesión. En resumen, estas conversaciones espirituales son una oración, no un debate. No estamos para confrontar opiniones, sino para buscar conjuntamente lo que el Espíritu nos pide. No se trata de que haya vencedores ni vencidos, sino que descubramos todos que el Espíritu es uno y que nos llama a construir la Iglesia siguiendo las huellas de Cristo resucitado. Bueno, pues no sé, ¿no les recuerda un poco al Concilio de Jerusalén? Al menos ayer decíamos, ¿quién venció? ¿Vencieron los que querían la circuncisión o los que no querían? ¿Quién venció? ¿Quién decía que vencía, que había ganado? Todos. Ganó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos ganaron, porque todos buscaban el querer de Dios, lo encontraron, luego todos ganaron. Es igual, dice acá Zazo, y desaparece el yo, en el centro está el Espíritu, y el Espíritu se nos va revelando, ¿no? Y lo que buscamos es lo que el Espíritu nos quiere decir. Al escuchar al otro, ya no digo, este es un maniático, no, ya no decimos eso. Ya estamos pensando qué es lo que el Espíritu le inspiró a él, ¿verdad? Que ya. Es buen método esto, ya digo. Igual paso por paso nos parece un poco complicado, ¿no? Pero no lo es, porque en el fondo es eso, es no escucharnos a nosotros mismos, que a veces tenemos tantas fobias, ¿ya? Y a veces esas fobias no nos dejan escuchar al otro. Si yo te tengo manía, ya no creo lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces hay que liberarse de esto para que sea la voz del Espíritu la que actúe en mí. Y una vez que yo hago eso, pues ya es bueno. Entonces, es resumen de lo que él dijo, esto de que la conversión en el Espíritu es una oración, ¿ya? No crean que solo es un puro método, no, es una oración. No es un debate, no se discute. Yo acojo lo que a ti te ha dicho el Espíritu, acojo lo de a ti, acojo lo que te ha dicho a ti, y en mí
hay algunas opiniones o alguna participación que me llega especialmente. Entonces, ojo con eso que te llegó, ¿ya? Y luego eso es lo que tú vas a compartir en un segundo momento, ¿ya? Y vas a orar sobre eso también, ¿ya? Entonces, esto sería como el fondo del discernimiento, ¿no? Y ahí se va a llegar. Entonces dice eso, que es una oración, no un debate, ¿verdad? No estamos para confrontar opiniones, no es tú qué opinas y tú qué opinas, no son opiniones, sino para buscar conjuntamente los que el Espíritu nos pide. Y miren, esto como catequistas lo podemos hacer incluso con los niños, ¿ya? Es decir, esto lo podemos bajar un poco de nivel, ¿ya? Y claro que sí, darles unos textos y a enseñarles a decir, o a jóvenes sobre todo, ¿verdad? Enseñarles, ¿a ti qué te dice este texto? ¿Qué te habla? ¿A qué te llama? ¿Ya? Y bueno, pues esto sería ya. Bueno. Y adultos, pues por supuesto que sí. Dice, no se trata de que haya vencedores ni vencidos, lo que decíamos también en Hechos 15, sino que descubramos todos que el Espíritu es uno y que nos llama a construir la Iglesia, ¿ya? Siguiendo las huellas de Cristo resucitado. Por eso cuando decimos la Iglesia es sinodalidad, es caminar juntos, es caminar en este sentido, ¿no? No es caminar al ritmo como quien está bailando, ¿no? Eso no. La sinodalidad, en esta perspectiva, es mucho más que la celebración de encuentros eclesiales y asambleas de obispos o una cuestión de simple administración interna en la Iglesia, ¿ya? La sinodalidad va mucho más allá del método. La sinodalidad supone escucha del Espíritu y escucha compartida, escucha juntos, ¿ya? La sinodalidad indica la específica forma de vivir y obrar en la Iglesia, pueblo de Dios, Iglesia, pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? En el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Por eso a todos se nos manifiesta el Espíritu, todos podemos compartir, ¿eh? No nos tenemos que acomplejar, es que ese es médico, entonces yo ya no sé nada, ¿no? Tú sabes igual que él, el Espíritu nos ilumina a todos igual. Depende también de la actitud que nosotros tengamos, ¿no? En definitiva, este camino del caminar juntos es la forma más eficaz de manifestar y poner en práctica la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios. Y ahí van en procesión con la Iglesia, ¿no? Y dicen, vamos juntos. Qué bonito, ¿ya? Bueno, pues así tenemos que llevar a la Iglesia a nosotros y la Iglesia a nosotros también, ¿ya? Con ese buen ánimo entre todos. Y a veces nosotros nos estamos quejando de la increencia. Igual aquí no se nota tanto. En Europa es terrible, es terrible. Europa digo porque es lo mío, pues no sé, en otros lugares igual o peor, ¿ya? Entonces todavía en América Latina, yo al menos acá en Bolivia, en Santa Cruz, porque no he recorrido mucho más, pues veo que hay una gran fe, que hay que pulirla, que hay que purificarla, sin duda, pero hay fe. Dice que todos estamos llamados, en virtud de nuestro bautismo, a ser participantes activos. Por tanto, esa participación activa dice que es para todos, todos estamos llamados. No solamente el que hizo el curso de la catequesis, el que tiene otras cualidades, no, todos, obispo, el Papa, los obispos, los sacerdotes, todo, vida consagrada, vida laical, niños, jóvenes, ancianos, todo va, ¿ya?
Entonces, por el hecho de ser bautizados. Y esto cuando nosotros preparemos para el bautismo, esto tiene que quedar muy claro. A los padrinos, aprovechar en ese momento para darle caña a los padrinos también, a los papás, y decirles, esto que están haciendo es muy serio, ¿eh? No es solamente una fiestita y recibir un documento y decir, ya está bautizado, y ya una cosa hecha. No. Es una cosa por empezar, ¿ya? Es un camino que hay que comenzar, ¿ya? Y no solamente el que es bautizado, sino todos los que están ahí, estamos implicados ya en ese camino, de ese caminar juntos. Pero nosotros podemos hacer más que a veces no hacemos. También entramos un poco en la rutina de la preparación de bautismos y qué momento tan oportuno para, no sé, como para pues llegar a la persona, ¿no? Están emocionados con el niño que van a bautizar o con el adolescente o lo como sea, ¿verdad? Y entonces es en ese momento en donde están bien abiertos pueden estar bien abiertos a la palabra que nosotros les transmitamos, a la fe también, ¿verdad? Bueno, pues nada, ojo al pace con eso. El Papa Francisco, ya estoy acabando las diapositivas, pero luego tenemos un buen trabajo. El Papa Francisco habla de los párrocos en el sínodo. Ya saben que él reunió, con usted estuvo allá, ¿no? Pero el Papa, pues bueno, llamó, ¿no? A unos cuantos, a muchos. Y miren, la sala está llena ahí, de párrocos, y les quiso también hablar directamente. Y dicen, los testimonios que yo he escuchado por video siempre, pues dicen que fue hermoso, fue una experiencia muy grande para cada uno de ellos, ¿verdad? Bueno, pues entonces los reunió y dijo que la parroquia es familia, es una familia que a veces se nos olvida y lo dejamos en la institución. Y esto se puede hacer y lo otro no se puede hacer, ay Dios mío. Por tanto, es una familia, es hogar, es donde la gente tiene que llegar y sentirse acogido, querido, ¿ya? Luego le diremos, en segundo momento le diremos las obligaciones que tiene que hacer, pero a veces llegan y dice, quiero bautizarme, y empezamos con los papeles, venga con los papeles. A lo mejor con los papeles los dejamos para otro día y hoy nos dedicamos a acogerle, ¿verdad? A acoger a la persona, a hablar con ella, y decir, bueno, pues vente el sábado y ya pues vas trayendo los papeles, pero a veces parecemos, bueno. Por tanto, dice el Papa, la parroquia es la familia, el hogar. Por tanto, es necesario que sea una iglesia acogedora y de puertas abiertas, ¿ya? Entonces, ojalá que nosotros hagamos de nuestras capillas es una acogida, que aprendamos yo qué sé, pues como a saludar a la gente cuando llega. Si es nuevo, nosotros nos damos cuenta, al menos cuando estamos en las ciudades, cuando estamos allá en la capilla rural, ¿verdad? Pues todo el mundo sabemos cuando llega nuevo, pues ahí, y bueno, pues saber acercarnos a ellos, saludarles, y entonces se sienten acogidos y al sábado siguiente van a venir. Además, señaló el Papa que para ser misioneros de sinodalidad desde las parroquias solo se logra viviendo realmente la realidad de la Iglesia, ¿ya? La parroquia no es solo una estructura, y a veces la tratamos como tal. Dijo, es el hogar. El proceso sinodal es un reto de autenticidad y coherencia. Y dice, la parroquia debe ser presencia de Dios, creador, en medio del mundo. Por tanto, que nuestras capillitas están ahí, que nuestras pequeñas comunidades, pues sean lugares que la gente pues mire con simpatía, con agrado, porque cuando se ha acercado a ella ha sido bien tratado, nos hemos portado bien con él, ¿verdad? Y entonces ya lo recuerdan y si lo hacemos mal, pues este va a ser un motivo por el que dirá,
De aquí no vuelvo aquí ni aunque me maten. ¿Ya? El Papa Francisco, en la carta que dirige a los párrocos del mundo, dijo que las parroquias en las que desarrollan su ministerio se encuentran un contexto, que hay contextos diferentes, quiere decir, y se lo dice a los párrocos, ¿verdad? Que tienen que estar muy al pendiente, ¿verdad? En qué zona viven, con qué personas, y sobre todo el conocimiento es fundamental. La visita a las familias, todo esto no es perder el tiempo, es entrar en contacto de tú a tú, y eso es muy importante. A veces ciertamente no tenemos tiempo, pero es importante. Los párrocos conocen la vida del pueblo de Dios desde dentro, sus fatigas, sus alegrías, sus necesidades y sus riquezas. Esto lo dicen los párrocos porque se está dirigiendo a ellos. Nos diría a cada uno de nosotros, de los catequistas, ¿verdad? De los sacerdotes, de todos, diría, ¿qué es eso? Tenemos que encontrarnos con la gente de tú a tú, ¿ya? No desde yo que soy la catequista en la parroquia y la gente que viene a pedirme, no, de tú a tú. Por eso una iglesia sinodal necesita a sus párrocos, ¿ya? Hay párrocos en donde piensan que ya la gente tiene suficiente formación, se vale sola. No, si no es cuestión de valerse, ¿ya? Es cuestión de acompañar, de iluminar, de orientar, es eso. Y de caminar juntos también. Por tanto, dice, por eso una iglesia sinodal necesita a sus párrocos. Sin ellos nunca podremos aprender a caminar juntos. Son ellos los que inician el camino un poco, ¿verdad? Nunca podremos recorrer ese camino de la sinodalidad, que es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, de nuestra iglesia, ¿ya? Es que caminar juntos. Dios nos va dando la luz para que, iluminados por esa luz, caminemos, ¿no? Entonces la luz que estamos recibiendo en nuestro tiempo, sin duda, es esta, es la sinodalidad, llamados a vivir la fe en comunidad, que no es nuevo, otros cristianos lo han hecho, pero ya. Y ya casi estoy aquí, ya. Nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el Evangelio el rasgo característico de sus vidas. Que nunca llegaremos a ser iglesia sinodal, misionera también, si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados el único camino, ¿ya? Por tanto, no vale con que en mi parroquia haya 10 personas que, oye, la llevan genial, la llevan fenomenal, qué bien trabajan. Sí, pero es que eso no es bueno. O sea, para ellos sí, y felicidades por los que trabajan así de bien, pero es que somos todos, hay que intentar que haya mayor participación y no solamente la gente que lo hace genial, pero que están solos trabajando. Y a veces no es fácil, pero ahora vamos a preguntarnos, ¿verdad? A ver qué dificultades tenemos, qué nos ayuda en nuestras... Y en cuanto a la sinodalidad se refiere, Bueno, y decimos eso, que si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la iglesia. Por tanto, nosotros estamos siendo iglesia desde la comunidad, desde nuestra parroquia. Y ahora vamos a abrir un diálogo, ¿ya? Digo, partiendo de la experiencia de vida como comunidad parroquial, ¿qué nos ayuda y qué nos dificulta para ser comunidad sinodal? Para hacer este camino de sinodalidad, lo que ocurre en mi comunidad, ¿qué me ayuda? Y también, ¿qué me dificulta? ¿Ya? ¿Qué nos impide ser comunidad sinodal?